Tal como lo prometimos, nos vamos a dar un gustazo porque en unos días, más precisamente este sábado en la estación Belgrano, vamos a estar recibiendo a una de las bandas emblemáticas de las últimas 3 décadas de la historia del rock nacional, que casualmente están celebrando estos 30 años con la música, con la banda. Estoy hablando de Los Divididos y tenemos el gusto de tener en línea al gran Moyo. ¿Cómo va, Ricardo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Qué gusto de poder charlar un ratito con vos, qué gusto de poder recibirte en Santa Fe en unos días, haciendo un poco el cierre de esta gira celebratoria de estas 3 décadas. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que están sintiendo ustedes en esta gira por distintos lugares del país, donde miles de personas están celebrando estos 30 años con Divididos, porque son muchos más con la música. Sí, con la música son unos cuantos más, pero bueno, con esta última etapa nuestra son 30 años. Y nada, es recorrer lugares y recibir mucho cariño, eso básicamente, que es lo más lindo de todo. Qué increíble lo que han construido. Bueno, uno se pone a repasar, cuando vienen las fechas redondas se pone a repasar distintos momentos de la historia de la banda. Recién estábamos escuchando esa reversión tremenda de ese tema emblemático del primer disco, de los 40 dibujos ahí en el piso. Y contame un poquito cómo fue la experiencia de volverse a encontrar con ese material que estuvo en el marco también de esta celebración, y de volver a versionarlo, a encontrarle sonidos nuevos. Sí, qué sé yo, fue como una deuda pendiente, porque nuestro primer disco fue en el marco de un luto muy fuerte, además, no muy potente, sobre todo, porque nos abarcó varias cosas: la pérdida de Luca, un compañero, y el final de Sumo. Entonces fue como muchas pérdidas, y además la inactividad, ¿no? Porque nos quedamos todos en casa, cada uno en su casa, mirando el techo, diciendo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Claro. ¿No? Esto fue muy fuerte todo lo que pasó, porque fue todo de golpe, ¿no? Quedarte sin un amigo y quedarte sin tu banda. Uh-huh. y nada, y con esa inercia que teníamos de salir a tocar todo el tiempo, fue muy fuerte. Entonces fue recomponernos un poco en muy pocos meses, porque Luca muere en diciembre y con Diego estábamos ya en marzo ahí armando cosas que primero fueron así una especie de trío un poco con el Peti, que se había quedado. Después en marzo él decide irse a España, y bueno, ahí seguimos con Diego esta locura. Uh-huh. Y empezamos a componer estos temas y bueno, nada, fue todo en un marco, ya te digo, ¿viste? de mucha tristeza, pero a la vez muy terapéutico, porque seguir haciendo música nos ayudó a llevar adelante ese momento tan doloroso. Claro. Así que ese disco está teñido de toda esa energía, ¿no? Y cuando lo recordábamos ese disco, siempre era como una etapa medio oscura, justamente por todo esto que te cuento. Y volver a agarrar las canciones y volver a grabarlas fue como rescatar las canciones del duelo. Exacto. Y la verdad que quedó un discazo. ¿Qué repercusiones recibieron de los expertos en Dividido y los que aman la música? De los puristas. No solo de los puristas, digo, de los que siguen a la banda desde el minuto cero y obviamente tienen una escucha muy atenta del material. Sí, la mejor de las vueltas, que fue lo que le pasó a la mayoría de la gente, es que le pasó que esto es como un disco nuevo. Uh-huh. Entonces no tiene un punto comparativo con el otro, salvo las letras y obviamente, ¿no? Pero hay una interpretación que lo lleva hacia otro lugar, y muchos me dijeron eso, es que en realidad estoy escuchando un disco nuevo. Y eso me pareció muy piola, ¿no? Porque es como evitar las comparaciones con el otro. No, el otro tenía esta situación y ahora tiene esta otra. Claro. No, es como despojar esa parte y quedarte con la música. Seguro. Que es un poco lo que nos pasó a nosotros también, porque escuchábamos y era como que recién habíamos compuesto estos temas, ¿no? Fue muy fuerte eso. Aparte suele ser el sueño de los artistas por ahí, de los que escriben o de los músicos también, el tener la posibilidad a veces de grabar un material, digamos este material inaugural, iniciático de una banda con toda la experiencia y con todo
lo que uno fue cosechando en todos estos años, digamos. Sí. Y las posibilidades que hay hoy también, ¿no? Sí, qué sé yo, nosotros 30 años de experiencia tocando, ¿no? Que eso no es nada poco. O sea, haber transitado un montón de estudios de grabación, haber elegido el instrumento para cada canción, elegido el micrófono y el amplificador y la manera de interpretarlo. O sea, fue volcar todo lo que aprendimos en estos 30 años en un nuevo disco, que no era nuevo, sino que era, digamos, era como renovar esas canciones. Y además me imagino que tiene un sabor muy especial grabar y trabajar en el lugar donde lo están haciendo desde hace unos años, que es el lugar propio, ¿no? de sala de ensayo y grabación. También es el sueño de los músicos, ¿no? Poder montar ese espacio. Imagino, sí, vos me contarás. Sí, porque es lo más difícil de un estudio es amigarte con sus paredes, ¿viste? Ajá. O sea, vos entras a un estudio y estás en la casa de otro. Hasta que vos te amigás con esa situación, lleva un tiempo, ¿no? De adaptación a eso, a los espacios, a los sonidos y a todas esas cosas. En cambio acá es como un lugar recurrente, donde ya sabemos cómo resuenan las cosas, cómo suenan y cómo resuenan, que eso también es otro punto a descubrir cuando vas a un estudio de grabación. Claro, y además tienen todo el tiempo del mundo. Sí, eso no es bueno. Eso no es bueno a veces. No, eso no es bueno porque a veces te relajás demasiado y nunca llegás a esa toma que realmente sí, bueno, es acá, ¿no? Que nos pasó con algunos temas de darles la vuelta y la vuelta y la vuelta. Entonces, está bueno porque es divertido, pero llega un momento que decís, bueno, esto tiene que terminar en algún lugar. Claro. También obviamente asociado a este espacio propio de trabajo está el trabajarlo de manera independiente a la edición de los materiales, ya viene desde el disco anterior, y contanos cómo se llevan con esa experiencia de trabajo independiente que han logrado en estos últimos años. Bien, sobre todo no por una cuestión de artística, ¿no? Porque eso es lo que nunca negociamos con ninguna compañía, sino el destino de las canciones, hacia dónde van. Hoy tenemos la posibilidad de que un disco nuestro no se convierta en un refrito sin permiso, ¿entendés? O un montón de cosas que han sucedido, como discos que han salido con tapas que nosotros no nos hubiéramos imaginado nunca. Y esas cosas a veces duelen, porque las ediciones es parte de lo que uno decide, ¿entendés? Artísticamente. Por supuesto. No es solamente la música que está grabada, sino la foto que elegiste, o el dibujo que elegiste, o la forma de llevar adelante el diseño en general de la gráfica de un disco. Tiene algo que te corresponde y que también es interpretativo, ¿entendés? No es solamente la música. No, claro. También cuando te encontrás con la intervención de alguien sobre tu decisión es como un poco doloroso. Por eso hoy tienen toda la libertad del mundo para trabajar la obra completa, digamos, sin que ningún detalle esté fuera de sus manos, digamos. Y en lo posible sí, claro. También me preguntaba, y se lo suelo preguntar a los músicos, y más me interesa por ahí la mirada de un grupo con la trayectoria de Divididos, cómo se llevan con Spotify, con este tipo de plataformas que de alguna manera permiten que los melómanos se encuentren con creo que la discografía completa de ustedes está alojada ahí. Sí. Y hoy obviamente es un espacio muy potente de difusión. Cuando cambió mucho el tema de la circulación de los discos y de cómo se compran y se venden y demás. Sí, hay una parte romántica de eso que está desapareciendo. Es el objeto, ¿entendés? O sea, todo el trabajo de eso que te decía antes, ¿no? El diseño de la tapa y todo eso, con Spotify de alguna manera queda reducido a un ícono. Y es intangible, ¿no? Y yo recuerdo, y todavía por suerte quedan algunos espacios donde podés ir a cambiar discos, y donde te podés encontrar con cosas que podés tocar y podés apreciar desde otro lugar. Lo que tiene de bueno Spotify es la velocidad con que se suceden las cosas, ¿no? Nosotros ahora justo en este momento estamos ahí intentando un demo de un tema nuevo. Claro, para eso está buenísimo. Claro, entonces seguramente en 15 o 20 días, cuando ya lo tengamos más resuelto, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a la plataforma.
Entonces te permite volver a la época que, digamos yo, para buscar una comparación que sea interesante, sí, volver a la época de los simples. Claro. Entonces eso te da la posibilidad de mostrar algo sin tener que hacer todo un álbum. Claro, claro, tiene la potencia que tenía la radio en aquella época de los simples. Exacto. Así que vamos por ese lado y me parece que es una buena manera. Lo que pasa es que yo tengo muchos años y extraño el objeto. Y sí, que por ahí a una persona más joven no le molesta porque prefiere tener 15.000 canciones en su celular y no tener un espacio que le ocupa todos esos 15.000. Es que tiene sus pros y sus contras. Yo tengo 38 años y llegué a comprar obviamente cassette y discos. Claro. Y bueno, cuando comprábamos un disco o un cassette y lo escuchábamos 20.000 veces, lo disfrutábamos de una manera que hoy a veces tenés millones de temas y de música y de músicos increíbles ahí en Spotify o en cualquiera de las plataformas, y a veces, qué sé yo, no tenés el tiempo o el enfoque para prestarle la atención que le prestabas en aquellos tiempos. Todo tiene como sus cosas, ¿no? Sus bemoles. Sí, tiene, bueno, qué sé yo, hoy no podrías andar cargando con todos esos discos encima, ¿no? No, es una bendición que uno tenga todo eso a disposición, sí. Y a veces, bueno, falta el tiempo, la tranquilidad que se tenía en aquellas épocas a veces para escuchar discos toda la tarde o sí, juntarse con amigos y escuchar la música también con otros, que era algo... Y disfrutar del arte de tapa, ¿viste? Que era una de las cosas hermosas que para mí tenía... yo me compraba los discos y me iba a mi casa y me sentaba ahí en un sillón a escuchar el disco y a mirar la tapa, ¿entendés? Era como todo un viaje. Pero bueno, tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo es eso, la pérdida del objeto, y lo bueno es la velocidad con que eso puede estar dentro de, qué sé yo, un mes, pueden estar escuchando una canción que nosotros estamos terminando de componer ahora. Está perfecto. Sí, eso está bueno. Te voy a hacer un par de preguntas. Me voy a detener en alguno de los discos importantes de la banda para recordar alguna historia breve sin pretender ir a la profundidad para no sacarte tanto tiempo, y agradeciéndote mucho el tiempo que nos están dando. Estábamos escuchando ahí que estaban ensayando y lo sacamos del ensayo, que es sagrado. Pero es una buena causa difundir que este sábado van a estar en la estación Belgrano de Santa Fe festejando los 30 años. Seguro. Che, te quería preguntar del segundo disco, de Acariciando lo Áspero, ¿qué significó para ustedes? Y qué, así, si tuvieras que contarnos un recuerdo por ahí que lo grafique. El recuerdo es, tengo varios, porque es uno de los discos más, si se quiere, más peleados, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros terminamos 40 dibujos y fue un momento muy difícil del país y las horas de grabación, digamos, en general la vida era muy difícil, porque si te comprabas un disco y un cassette para grabar ese disco era casi tu sueldo. Claro. ¿Entendés? Entonces estamos hablando de complicado. Plena hiperinflación, más o menos. Exacto, fue en el 89-90. Claro. Y fue terrible. Y bueno, ahí nos quedamos sin compañía porque no queríamos grabar en malas condiciones y les pedimos que nos devuelvan el contrato sin tener a dónde ir. Claro. Y ahí salimos a deambular por la vida buscando a alguien que quisiera... fuimos a todas las compañías y a nadie le interesó lo que hacíamos. No te puedo creer. Sí. Y hasta que fuimos a ver a un viejo lobo de mar que se había fundido, que en su momento fue una de las compañías que firmaba a los mejores artistas en la Argentina, que en los 80, que fue Interdisc. Y el dueño de Interdisc estaba fundido. Le prestaban una oficina en un lugar y él no tenía nada. Y lo fuimos a ver diciendo, bueno, a ver qué nos puede decir él de esto. Y escuchó el material, que algunos temas ni siquiera tenían la letra, y le encantó. Y dijo, esto está buenísimo. Y dije, bueno, por lo menos alguien que diga que esto le gusta. y me dijo, no tengo un peso para grabarlo, pero lo quiero hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Y le pidió plata prestada a un amigo y grabamos el disco. Qué bárbaro, y seguro que mejoró mucho. Porque de quedarnos sin compañía, terminar pidiéndole plata prestada a un tipo para poder grabar un disco,
y poniéndole todo el empeño y tratando de terminarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Así que fue, y al final terminó siendo uno de nuestros discos, digamos, que más tocamos en vivo. Claro, impresionante. Y además que terminaron, me parece, ¿no? Vos me lo dirás mejor, consolidando el sonido de la banda, ¿no? Un poco. Sí, fue como es por acá. Igual me parece que es por acá. Te hago otro toquecito. Es el disco que sigue, pero tiene una situación muy muy distinta, me parece, por lo que significó, donde se hizo la mezcla y demás, que es la era de la boludez. ¿Qué recuerdo así también, chiquito como este, maravilloso que nos contaste recién? Y no, el recuerdo de ese disco que donde ya nosotros habíamos hecho algo que era algo y ya estábamos como un poco mejor posicionados, y ahí apareció a Federico, al baterista, se le ocurrió la idea de convocarlo a Gustavo Santaolalla para hacer la producción. Y bueno, y nada, nos juntamos con Gustavo y él, mirá qué loco, la vuelta de la vida, nos decía, nos faltan temas, ¿no? Y me dice en un momento, si tuviéramos los temas de Acariciando lo Áspero. Digo, mirá vos, ¿no? Cómo es toda la vuelta de la vida, ¿no? Que por un lado a nadie le interesó ese disco y después terminó siendo como una referencia muy fuerte, porque claro, realmente los temas de Acariciando son como todos temas muy hits para lo que son los temas que no te dejan nunca, que no podés no tocar en los conciertos. Sí, sin pretender llegar a ese punto, pero se dio esa situación. Sí. Así que fue muy muy gracioso cuando me dijo, no tenemos temas. Y ese trabajo con Gustavo, increíble, ¿no? Sí, fue muy lindo, él fue súper cálido con nosotros, nos trató como hermanos y nos hizo sentir lejos de casa, nos hizo sentir que estábamos en casa. Con pequeños detalles que vos decís, wow, se fijó hasta que tuviéramos una botella de aceite cocinero, por ejemplo, que era un aceite de la época, y que tuviéramos un paquete de yerba en el lugar donde íbamos a quedarnos durante esos 30 días. No, fue muy lindo su manera, toda su enseñanza. Digamos, para mí fue un gran aprendizaje haber trabajado con él, porque fue muy generoso en sus conocimientos. Y también se transformó en un disco emblemático de la banda. Sí, viste, bueno, esas cosas que pasan después, uno nunca sabe. Nunca sabe, pero ahí en ese momento, de hecho, en una noche de esas de terminar de grabar, nos fuimos al lugar donde vivíamos con Diego y dijimos, bueno, hay un tema que no tiene letra. Bueno, vamos a hacer una letra de este tema. Bueno, hablemos de Burlingame. Y entonces salió Paisano de Burlingame. Ahí. O sea, Paisano de Burlingame fue escrito en Los Ángeles. Una cosa bastante rara. Qué locura, qué bueno. Bueno, y la última pregunta vinculada a este breve repaso por una discografía maravillosa, tiene que ver con Narigón del Siglo y también por el lugar donde se grabó. Y sí, contame alguna pequeña imagen de eso para... No, la imagen es ir a grabar al estudio donde grabaron los Beatles, Pink Floyd, o sea, no sé, grabó todo el mundo en ese estudio, digamos, de esos tipos que vos decís, wow, este disco está buenísimo, sí, fue grabado en Abbey Road. Y estar en ese espacio que al principio entramos como diciendo, bueno, está bien, es un estudio, no es un templo, y realmente sí terminó siendo un templo, porque hay una energía en ese lugar alucinante. Fue una gran experiencia trabajar ahí y vivir en la casa, porque vivíamos en el estudio. Claro. O sea, el estudio divide la casa donde vivíamos, está separado por un patio que te lleva al digamos, como al buffet del estudio, pues son 3 estudios en uno. Nosotros estábamos en el 2, que fue donde hicieron toda la discografía de los Beatles. Y nada, era a la noche, por ahí a la 1 de la mañana, daba vueltas y no podía dormir, abría la puerta y me metía dentro del estudio. Muy loco eso. Estar ahí a la noche en un espacio donde todavía se respiran las almas que pasaron por ahí. Qué maravilloso, y también qué disco precioso que quedó, emblemático, que está en la memoria muy presente de todos los que amamos la música de Divididos. Bueno, maestro, te voy a liberar, fuiste muy generoso con el tiempo, con los relatos, y los esperamos este sábado en Santa Fe, en la estación Belgrano, que seguramente va a tener a miles de personas celebrando estos 30 años. Dale, nos vemos el sábado entonces. Abrazo enorme. Sí, un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chao, chao.